El doctor Julián Palacín integra el equipo técnico de Perú Libre y ya está con nosotros. Doctor Palacín, muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime, muchas gracias. El tema más saltante, preocupante, doloroso que vivimos hoy por hoy los peruanos es la muerte de estas 16 personas en San Miguel del N. Y lo lamentable, cuando aún no se conocían ni los nombres de las víctimas, ha sido el uso político de esa matanza, ¿no? Y la verdad sea dicha, uso político en la lectura de muchos de ambas tiendas. Y yo me quiero ocupar de la tienda Perú Libre, como comprenderá. Usted integra el equipo técnico de ese partido. Y el señor Vladimir Cerrón puso en su Twitter que la derecha necesita a Sendero. ¿A usted le parece responsable un mensaje así cuando apenas se acababa de conocer esta noticia tan trágica? Mire, yo soy abogado, he escrito libros y estoy en el equipo técnico como jurista y no me voy a pronunciar sobre temas políticos que no me competen. Yo he presentado un proyecto para combatir el narcoterrorismo en el Brain, que lo exhibí el día que me ungió miembro de la comisión técnica el profesor Pedro Castillo, y he propuesto que se active el programa Siban-Sipan para que con esta nueva tecnología elaborada por la Fuerza Aérea del Perú desde el 2012 podamos tener vigilancia aeroespacial, vigilancia territorial, vigilancia meteorológica, vigilancia en el espacio electromagnético para captar las comunicaciones y una red central de operaciones centralizada en Lima, enlazado con las regiones de Quito, Pucallpa y Puerto Maldonado. Y sostuve en este documento que se tiene que cerrar el espacio aéreo en la zona de las pistas clandestinas y volver al abatimiento e interceptación ahora de naves de narcotráfico. Ahora vamos a ir con ese tema. Discúlpeme, doctor Palacín. Le he hecho una pregunta, usted prefiere no responderla, pero solo dejo en contexto ante el público que usted ha hecho una declaración hace algún tiempo que dice que respeta mucho a Vladimir Cerrón. ¿Es eso verdad, no? Y sí, es verdad. Entonces, si respeta mucho al señor Cerrón, usted prefiere no decir, cuando habían 16 muertos en el Braem, que él sacaba un rédito político diciendo que la derecha necesita a Sendero, solo para que quede claro. Bueno, yo no quiero pronunciarme porque tengo un compromiso de hacer propuestas para beneficiar al país dentro del equipo técnico y no quiero entrar para nada en ninguna declaración política y pregúntasela a usted, a su autor. ¿No le parece ni bien ni mal? No me quiero pronunciar, me abstengo porque tengo un compromiso con el doctor Pedro Castillo de impulsar propuestas técnicas en el Ministerio de Transportes y en el Ministerio de Defensa, con mis 33 años de experiencia en estos temas espaciales y aeronáuticos y de infraestructura y aeropuertos, transporte marítimo, la isla San Lorenzo. ¿Quién lo invita, etcétera? ¿Quién lo invita a usted a Perú Libre? Bueno, yo me vinculo con Perú Libre porque el gobierno regional de Junín en el 2019 me hizo una consultoría para ver la viabilidad del aeropuerto de Orcotuna. Y yo no quise aceptar ningún contrato remunerativo y entonces ellos decidieron invitarme a dar una conferencia en Junín a la que asistieron 900 personas y de ahí ellos conocen... El aeropuerto del señor Cerrón, el aeropuerto que hizo el señor Cerrón. No, yo tengo entendido que es el aeropuerto de Orcotuna y me vinculé con el comité cívico. En mi conferencia no estuvo el señor Cerrón. Yo soy un académico, no soy un político. No, claro, bueno, está en un partido político. Pero entonces quien lo invita es el señor Cerrón, para que quede claro. No, yo no estoy militando en el partido... No, usted integra un equipo técnico de un partido político, es lo que estoy diciendo, pero nombrado a lo que voy nombrado por el candidato a la presidencia. Sí, por eso, mi pregunta es ¿quién lo invita a Perú Libre? Cerrón. Bueno, yo llego a Perú Libre por el gobierno regional de Junín. Fueron muchos los funcionarios que me atendieron cuando estuve en Junín, pero no estuvo el señor Vladimir Cerrón. De acuerdo. ¿Cuál es en concreto, eso sí nos gustaría escuchar con cierto nivel de detalle y resumen, para no extendernos, pero cuál es el plan que usted expondría respecto al Braem para salir de la situación en la que estamos ahora? No solo... Claro, en el Braem está el tema del narcoterrorismo, están los remanentes de Sendero. En tanto eso no desaparezca, su plan
probablemente no pueda ver la luz. Entonces ahí tenemos un trabajo coordinado, un trabajo integrado. No es solamente el plan técnico, que puede ser muy interesante, pero si no, el Estado no toma el control de toda la zona, no se va a poder hacer nada. Pero concretamente, ¿cuál es el plan que tiene o que expondría usted para el Braem? Bueno, yo creo que se debe activar un proyecto que está aprobado con inversión pública desde el 2012 y no lo ha querido implementar ningún gobierno, y ha sido elaborado por la Fuerza Aérea del Perú, el programa Siban-Sipan, que es el sistema de vigilancia amazónico y nacional, y el desarrollo de nuestra Amazonía incluye por ende el territorio del Braem. Este proyecto permitirá no solo incrementar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú a fin de vigilar la Amazonía mediante el empleo de sensores aéreos, radares, tecnología de punta, sensores que paralelamente ayudarán al desarrollo de la agricultura, turismo en forma sostenible en la Amazonía. Los 5 grandes campos que integra este proyecto son vigilancia aeroespacial, vigilancia territorial, vigilancia meteorológica, vigilancia del espectro electromagnético, que vamos a escuchar todas las conversaciones de los narcoterroristas, y una red de centro de operaciones centralizada en Lima, enlazada con las regiones de Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado. ¿Cuándo se aplicaría ese plan, doctor Palacín? ¿Cuándo se aplicaría? Si se toma la decisión política en implementar todos los equipos, nos demoramos 4 meses. Recuerde que yo inicié la radarización de Corpa cuando fui presidente hace 20 años, y ahora tenemos radarizado el espacio aéreo. No está, digamos, en el plan de los 100 días, ¿no? En el plan al Bicentenario sin corrupción no encuentro nada sobre el Braem, ¿no? Yo le cuento, a mí me llama el profesor Pedro Castillo y me invita a su equipo técnico y me dice que en 24 horas presente 2 páginas con todo el plan de transportes y comunicaciones, y yo lo presento. Yo no me he reunido con los expositores que hablaron en el plan de gobierno, y me hubiera gustado participar porque tenía un proyecto contundente para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en infraestructura y en creación de 5 millones de trabajos, pero no fui elegido, y en mi lugar fue elegido, creo, un señor Arencaspe, no sé. Me hubiera gustado hablar porque el país hubiera entendido que tenía la fórmula para ayudar a solucionar el problema del Braem. Ahora, entonces, no está en los primeros 100 días este plan que usted expone frente al Braem. Me parece que no lo he visto en el plan o en el ideario de Perú Libre, donde básicamente el protagonismo lo tiene el señor Vladimir Cerrón. Entonces, ¿en qué parte entraría este plan? Que no lo veo en ningún plan formal presentado ante el jurado. Bueno, eso lo tendrá que definir el profesor Pedro Castillo. Por ejemplo, yo propuse en transporte marítimo impulsar con inversión nacional extranjera de $30.000 millones el proyecto multimodal de la isla San Lorenzo, con un puente encima del mar y un aeropuerto low cost en el proceso de IPIER-TP, que concluirá en el 2025, y de esta forma concluyó el proyecto años después, con un aeropuerto low cost que compita con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo cual nos permitirá en el 2050 tener 30 millones de turistas. ¿Cuánto cuesta su plan? ¿Cuánto cuesta? $30.000 millones, pero con inversión extranjera. Y hoy el profesor Pedro Castillo ya anunció que sí apoyará. Es decir, yo pienso que antes de las elecciones tendrá que incorporarse o aprobarse 30.000 millones o $40.000 millones, y ya había financiamiento de esto. ¿De quién? Por capitales. Esto es un proyecto antiguo que estuvo dando vueltas en el Congreso y que no se concretó porque los dueños del espacio aéreo, quienes ejercen la soberanía, LATAM y los megapuertos concesionados, ¿no es cierto?, durante la época del fujimorismo, se oponían, no quieren libre competencia. Me llama mucho la atención, a más de un televidente le puede decir, wow, $30.000 millones. ¿Quién es, digamos, usted dice que ya tiene garantizado el financiamiento? Bueno, yo he recibido llamadas de Dubái y de muchos países. Este proyecto no lo hizo Julián Palacín. Este proyecto lo hicieron almirantes de la Marina y personalidades del Perú, y se aprobó una ley en el Congreso. Y es un proyecto que abarca un megapuerto que va a ser líder en América Latina, y le vamos a ganar a Chile y a Colombia. Pero claro, los dueños del mercado
aeroportuario y portuario se oponen a que haya más libre competencia. Es el proyecto del futuro. Inclusive Canal 5 y varios canales publicaron un video, que usted lo puede ver en internet y interiorizarse. Es el país del futuro, con ese megapuerto de la isla San Lorenzo. En materia de turismo, yo creo que en el 2050 podemos recibir 30 millones de turistas al año. Ahora, digamos, ¿cómo se condice este financiamiento extranjero, una inversión muy elevada de 30.000 millones de dólares, cuando en el discurso y en el plan, en el ideario de Perú Libre, más bien lo que se está buscando como objetivo es priorizar la producción nacional, priorizar al empresario nacional y eventualmente, lo dice el ideario, ir reduciendo al inversionista extranjero? Entonces usted trae una propuesta muy interesante, por cierto, de 30.000 millones de dólares de capital extranjero, cuando el discurso del señor Castillo más bien no necesariamente está del lado del empresario extranjero. ¿Me explico? Bueno, yo he conversado con el doctor Pedro Castillo y le he dicho mi posición jurídica de defensa de la democracia, defensa del orden jurídico, que no es comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva, defienda a la propiedad privada, y él dijo que coincidía totalmente con mis ideas, y yo le he dado muchos de los lineamientos de los discursos que está dando él ante la opinión pública. Pero no le ha dado vueltas a usted en la cabeza el discurso que él tiene en plazas públicas contra la inversión extranjera, el ideario que tiene contra la inversión extranjera, y usted trayendo inversión extranjera de, no es poca cosa, la friolera de 30.000 millones de dólares. ¿Lo ha hablado usted con él? Sí, yo he conversado con él, y lo más importante es que el ideario de Perú Libre, que firmado por el secretario general, es un ideario de un partido político, no es el plan de gobierno que va a implementar el profesor Pedro Castillo. Yo creo que jurídicamente las dos declaraciones públicas en defensa de la democracia y del Estado de Derecho y de los valores ciudadanos que ha firmado Pedro Castillo es su compromiso ante el país para la gobernabilidad y para la seguridad jurídica. Y recuerde que yo siempre le aconsejé seguridad jurídica, y en cada uno de sus discursos hay seguridad jurídica. Se tendrá que armonizar. Yo creo que el Perú necesita inversión extranjera e inversión nacional. Yo creo que tenemos que ser y tener amplios criterios. Lo importante es que no suceda lo que ha ocurrido con muchas concesiones, con cláusulas monopólicas, con falta de inversiones en el Perú, con sobrecostos, etcétera, etcétera, como la concesión de aeropuertos o el incumplimiento del AP, de la segunda pista, del aterrizaje, de la construcción de la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la torre de control y otras obras de que después de 20 años no han cumplido. Ahora, pero solo para dejar claro el marco, usted dice que el señor Castillo se ha comprometido al Estado de Derecho y a garantizar, entre otras cosas, la libertad de expresión. Sin embargo, totalmente. Sus declaraciones la otra vez contra los periodistas, que hizo que agredieran a un equipo periodístico, su propuesta para indultar a Antauro Humala, su propuesta de una asamblea constituyente que no está en el marco constitucional actual, no es precisamente respetar el Estado de Derecho. Bueno, sí, porque si la asamblea constituyente se realiza de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, nadie la va a objetar. Sí, es decir, usted se refiere a... Pasa por el Congreso. Exacto, pasa por el Congreso. Reforma constitucional. Claro. Usted como buen abogado sabe, reforma constitucional no es lo mismo que asamblea constituyente. Esa es mi posición. Pero bueno, respecto a los otros tópicos, sí es un defensor de la democracia, porque él me refiere que siempre ha militado en un partido democrático en Perú, en Perú Posible, del 2005 al 2017. Él me ha manifestado que no es comunista, que respeta la propiedad privada, y yo voy a estar apoyando a este régimen mientras se respeten los valores constitucionales, la propiedad privada, Muy bien. La empresa privada y los valores ciudadanos. Muy bien. Y tenga la plena seguridad que el presidente virtual del Bicentenario, Pedro Castillo, hará historia, porque es un hombre noble, es un hijo del pueblo, no es comunista. Muy bien, señor Palacín.
a lograr gracias. el desarrollo económico del Perú. Gracias, le agradecemos mucho. El doctor Julián Palacín, que integra el equipo técnico de Perú Libre con nosotros, solo para hacer un fact-checking en vivo, no es virtual, presidente, aún. Eso tendría que pasar si es que hay un conteo rápido el día de la elección, ¿no? Por cierto, el conteo rápido de la primera vuelta fue como empezó como, el conteo rápido lo hace Ipsos, ¿no? Pero los resultados oficiales comienzan a publicarse como a las 11 de la noche del día domingo, ¿no? Entonces ahí uno podría hablar de virtualidad o de virtual, presidente. Antes no, solamente para aclarar. Es una declaración engañosa la que puede estar haciendo el doctor Palacín. Vamos rápidamente a la pausa y como lo anunciamos al comienzo, vienen Paola del Carpio, que es economista y coordinadora de redes, y además el exministro Alonso Segura. Todas las propuestas en materia económica que a usted todavía le generan dudas. Castillo ha dicho hoy que quiere eliminar las AFPs, porque nada está dicho.